Y bueno, pues lógicamente con Karim Benzema completamente descartado para el Inter de Milán, lo que efectivamente el Real Madrid, el madridismo, Carlo Ancelotti y prácticamente todo el mundo animador del Real Madrid quiere es que Benzema llegue al derbi frente al Atlético de Madrid. Evidentemente no tengo que deciros la importancia que tiene este partido para dar y asestar, en mi opinión, sí, con respecto al Atlético de Madrid, un golpe definitivo a la Liga, porque independientemente de lo que haga la Real Sociedad por su parte, el hecho de distanciarte a 13 puntos del Atlético de Madrid, como sería el caso si consideramos ganarles, pues evidentemente sería una auténtica maravilla, porque con respecto al Atlético de Madrid, digamos, en pocas palabras, que le dejas absolutamente fuera de juego y fuera de la carrera por el título. Ya solo dependería de la Real Sociedad el poder seguir dando alcance a un Real Madrid pues que no pincha, que no afloja y que desde luego tiene la determinación de seguir todo recto el camino hasta ganar la Liga en el próximo mes de mayo. Así que bueno, pues veremos a ver qué ocurre, pero ojalá que para ese partido tengamos no solo a Benzema, sino a todos los mejores jugadores disponibles, porque en mi opinión es, junto con la Real Sociedad el otro día y el Inter de Milán, probablemente de los escollos más grandes que nos vayamos a encontrar en el próximo mes de diciembre. Lógicamente sabíais que empezábamos este calendario pues con todas las piedras en el camino. De momento nos hemos quitado una muy gorda, que era la de la Real, y ahora queda, como digo, Inter y Atlético de Madrid para el que yo espero y rezo para que Benzema pueda estar disponible para Ancelotti, así como todos los otros jugadores que normalmente nos sirven para gestionar, crear y conseguir las victorias. Así que veremos a ver qué ocurre. En cuanto tenga alguna última noticia acerca de la lesión de Benzema, os lo haré saber. Y bueno, lógicamente poniéndonos ya en modo Inter y asumiendo la baja de Benzema, pues lógicamente queda pensar en cómo va a arreglar Carlo Ancelotti el desaguisado de no tener a uno de sus mejores jugadores en el ataque. Bueno, pues os traigo esto por aquí, que en mi opinión de una forma o de otra es una solución un poco loca e improbable, pero que lógicamente puede ocurrir, porque hay gente que ha comentado y ha dicho que efectivamente el hecho de que Vinicius sea irreemplazable, que luego Jovic lo hiciera tan sumamente bien el otro día frente a la Real Sociedad, pero el buen sabor de boca que dejó Mariano Díaz en Elche, evidentemente ha hecho pensar que quizá Carlo Ancelotti podría pegar un giro de 180 grados y alinear a Jovic, a Mariano y a Vinicius al tiempo. Es decir, que Jovic actuara de media punta como solía o podía actuar, o como de alguna vez actuó en el Eintracht de Frankfurt, para jugar con alguien al lado, cerca, o con quien se pueda asociar de manera frecuente, de manera habitual, como lo hizo el otro día con Vinicius y como lo ha hecho con Serbia, o como lo hacía, como digo, en el pasado con sus compañeros en el Eintracht de Frankfurt. Esto podría llevar precisamente a que lo hiciera con Mariano, jugando él quizá un poquito por detrás, o bueno, eso ya se arreglaría en ellos, pero en cualquier caso sería un once inédito, porque contaría por primera vez con los dos delanteros reserva del Real Madrid al mismo tiempo. Claro, esto es difícil de imaginar. Yo pienso que Ancelotti tirará por la parte conservadora de alinear, pues lógicamente hombre por hombre. No está Benzema, ponemos a Jovic o a Mariano, pero no a los dos. A mí no me importaría verlo, porque creo que podría ser desde luego no una revolución, pero sí en cierto modo algo bastante original, teniendo en cuenta que el Real Madrid tendría o estaría cambiando de hecho de sistema. No lo sé, frente al Inter lógicamente queremos ser primeros, así que tampoco estamos llamados a hacer demasiados experimentos, pero sí es verdad que podríamos probar alguna cosa nueva que nos pudiera valer en el futuro, porque ya sabéis que Jovic siempre va a jugar mejor con dos arriba que solamente él solo. La siguiente noticia, obviamente no me entendáis por la parte negativa, es simplemente una decepción, pero que por otro lado entiendo que el Real Madrid haya dado este paso, que es en definitiva pues lo que tiene que ser, porque sinceramente no creo que hayan tenido mayor margen de maniobra. Me estoy refiriendo ni más ni menos que al precio que en teoría el Real Madrid habría colocado ya a Eden Hazard, precisamente porque al parecer ya hay un determinado acuerdo tácito por ambas partes en que tienen que separar caminos. Bueno, pues el Real Madrid, según lo que están comentando por aquí, según publica la prensa inglesa, ya le habría colocado un precio de mercado de cerca de 25 millones de euros. Ya habría tasado al jugador en 25 millones de euros, con lo cual los 50 millones de los que se venía rumoreando que el Real Madrid podría llegar a pedir en un momento dado, nada de nada. El Real Madrid es consciente de que la situación de Hazard en el Real Madrid durante los últimos 2 años ha hecho que el valor, el precio de mercado se haya devaluado. Bueno,
de hecho que haya caído dramáticamente del jugador y que lógicamente no puedes optar a pedir 50 millones. Pero claro, esto es dolorosísimo. Cuando hemos pagado ciento y pico millones por un jugador que ahora vamos a tener que malvender por 25, y bueno, en realidad no se puede decir malvender, se diría incluso bien vender, porque ciertamente viendo lo que ha devengado, lo que ha rendido en el Real Madrid, tendremos suerte si efectivamente logramos colocarlo en el mercado. Pero por otro lado, sinceramente creo que es la mejor opción para todos. Como digo, entiendo al Real Madrid, entiendo que pida este dinero, pedir 50 millones incluso se me hacía demasiado, se me hacía bola. Daos cuenta que Tchouaméni está en 60 millones, pero Tchouaméni es un jugador en hiperactivo ahora mismo, que está y es de los más importantes del Mónaco, promesa de Francia, joven, tal y cual, imposible pedir por Hazard prácticamente el mismo precio, ¿me entendéis? Así que es verdad que viéndolo todo en su contexto, tiene mucho sentido. Que obviamente Luka Jovic sigue siendo una apuesta muy personal de Carlo Ancelotti es algo de lo que no nos debería quepar la menor duda. Al fin y al cabo, mientras los fines de semana, los partidos, la Champions iba corriendo y el jugador no jugaba, la gente empezaba a creer cada vez menos en él. Y como bien apunta Iván Martín, lo que menos se esperaba todavía la gente es que cuando tuvo la oportunidad de dar descanso a Benzema y poner a Luka Jovic en el 11, eligió a Mariano Díaz. ¿Por qué lo hizo? Pues yo creo que todavía nadie lo sabe bien, pero una vez que el otro día, frente a la Real Sociedad, eligió por fin al jugador por el que apostó desde el principio, que es Luka Jovic, al final le resultó en que el jugador le devolvió la confianza y el favor prestado. Lógicamente, como sabéis, Carlo Ancelotti es un jugador que quiere mantener a Jovic hasta el final de la temporada, aunque Jovic es consciente de la situación y desde luego no descarta ni mucho menos todavía salir en enero. Es decir, lo que ocurrió el otro día frente a la Real Sociedad estuvo bien, a todo el mundo le ilusiona, a todo el mundo le hace pues mucha felicidad, pero lo cierto es que él no deja de tener los pies en la tierra y saber que una vez vuelva a Benzema, él ya no tiene ningún papel importante en el Real Madrid y esto le puede desesperar, ¿me entendéis? Entonces, por mucha confianza que Ancelotti ponga en Luka Jovic, evidentemente es muy complicado llegar a pensar que puede revertir la situación o que por lo menos puede intentar competir el puesto a Karim Benzema, ¿me entendéis? Así que bueno, pues a partir de aquí veremos a ver qué es lo que ocurre, veremos a ver si aquello simplemente se queda en un accidente y Jovic va fuera en enero o por el contrario hace caso a Ancelotti y prefiere esperar a ver qué pasa hasta junio. Y bueno, pues hoy ni más ni menos que en Diario AS, lógicamente entramos ya en modo Inter de Milán, en modo Champions y vienen pues con un titular que en mi opinión es atrevido porque cualquier cosa puede pasar, pero dicen y afirman que Jovic está preparado y será titular frente al Inter de Milán, es decir, no habrá experimento, no habrá novedad en el 9 del Real Madrid, puesto que Mariano no estará ahí y sin embargo con su buena actuación del otro día Jovic será quien ocupe esa posición lógicamente tan crítica para el Real Madrid en un partido en el que lógicamente nos jugamos ser primeros de grupo y además es frente al Inter de Milán, que siempre es una auténtica responsabilidad. Y yo añadiría un detalle más, es que Jovic está en el radar del Inter de Milán, con lo cual si lo hace lo suficientemente bien, recordemos que este jugador puede ser fichado por el Inter de Milán en el próximo mercado de invierno, así que lógicamente por diferentes motivos, por convencer tanto al Real Madrid como al Inter de Milán, el jugador desde luego tiene motivos para salir extra motivado y bueno, pues mostrarle a todo el mundo que efectivamente puede hacer un muy buen trabajo mañana frente al Inter de Milán. Ojalá, o sea, yo nada me alegraría más que ver a Jovic haciéndolo estupendamente bien y bueno, pues demostrando que efectivamente es un jugador que está sobradamente preparado para salir adelante, para estar con el equipo, para ser definitivo, para marcar goles y bueno, pues ojalá que además la suerte le acompañe lo suficiente y que efectivamente podamos ver pues una versión de Jovic parecida a la que vimos el otro día, que para mí lógicamente fue extraordinario. Pero bueno, veremos a ver qué ocurre porque todo puede pasar. Y aunque el otro día hice referencia a él precisamente porque nos echó una mano tremenda dándole esa estocada al Atlético de Madrid y cosechando la victoria en el último momento para el Mallorca y lógicamente hundiendo a uno de nuestros rivales directos por la Liga, pues lo que hay que comentar también es exactamente lo que resalta Iván Martín en este artículo maravilloso en OK Diario, en el que comenta la parte un poco menos deportiva y más financiera del jugador, que lógicamente podría repercutir y para muy bien en el Real Madrid. Y es que al fin y al cabo Kubo es un jugador que
fue fichado, en mi opinión, no solo por un motivo deportivo, sino también por un motivo de marketing financiero. Daos cuenta de que Kubo es un jugador que ha permitido que una multinacional japonesa se haya convertido en el patrocinador principal, que es Taika Corporation, que es el patrocinador principal del Mallorca. Luego además comentan por aquí que lucirán la marca del equipo, el patrocinio del equipo a partir del año que viene, y luego muchos ingresos publicitarios de la entidad vienen precisamente de que Kubo despierta muchísimo interés allá en el país nipón, y que todo eso lógicamente no es lo que está generando hoy, sino que el día de mañana Kubo, si finalmente terminara en el Real Madrid, puede ser una auténtica fuente de ingresos inagotable, porque la gente gastará auténticos pastizales por comprar todo su merchandising y todo lo que tenga que ver con el jugador. Como digo, él ha movido de alguna manera su nombre, de manera indirecta, el patrocinio de esta corporación japonesa. Luego además el tema de los ingresos publicitarios, merchandising, tal y cual, cobertura de medios, en fin, un auténtico filón, o como lo dice Iván Martín, una auténtica mina de oro para el Real Madrid. Veremos ahora, lógicamente, la clave va a estar en si finalmente es lo suficientemente bueno o considerado bueno como para dar el gran salto al equipo, y luego no solo convertirse en un gran jugador a nivel deportivo, sino que encima te granjee ingresos pues como los que se presume que puede granjear el Real Madrid, que se entiende que se multiplicarían muy por encima de lo que está generando en el Mallorca. Así que bueno, veremos a ver qué ocurre. Es cierto que el Real Madrid siempre tiene que tener un ojo en el mercado, viendo, chequeando, analizando qué nuevos jugadores salen, los Haaland, Mbappé, tal y cual. Pero el problema es que el Real Madrid también tiene que tener otro ojo en la cantera, porque de ahí lo que está saliendo en los últimos años es canela en rama, o sea, jugadores de verdad que están de primer nivel y con los que el Real Madrid puede eventualmente terminar contando en un futuro próximo para el primer equipo. Pero dejadme ahora que os hable de uno concretamente que se llama Juanmi Latasa, y que el otro día, precisamente en el pasado fin de semana, en el partido del Castilla, que por cierto, si no recuerdo mal, perdimos, no recuerdo bien, pero creo que perdimos porque estaba todavía con el viaje y tal y cual, sí, efectivamente 1-2 frente al Castellón, marcó su cuarto gol de la temporada, y mucha gente ya está haciendo ver que este jugador tiene mucho potencial y que puede ser muy importante para la Casa Blanca dentro del ahora mismo segundo equipo de Castilla, de Raúl González, y luego por supuesto en el Real Madrid en el futuro, en el primer equipo, si efectivamente Ancelotti considera que está preparado para subir. Y ya no es solo Juanmi Latasa, que está marcando goles, que es un delantero con un olfato goleador espectacular, que puede realmente reventar redes rivales y tal y cual, sino los Aranda, Arribas, Peter, Marvel, es que son muchos, ¿me entendéis? Pero claro, cuando en el Real Madrid además ya te destaca un delantero, porque normalmente es curioso que la posición de delantero siempre haya sido copada por gente de fuera en el Real Madrid. Yo creo que el último gran delantero fue Raúl, realmente. Pero después no han venido sucediéndose grandes generaciones, ni antes tampoco, de delanteros en el Real Madrid. Yo creo que desde los años 80 el buitre sería el anterior, pero los demás, Hugo Sánchez, Mijatovic, Zucker, Zamorano, Snyder, luego más adelante Cristiano Ronaldo, Benzema, todos vienen de fuera. Así que bueno, veremos a ver si el chaval tiene una oportunidad, y si efectivamente lo está haciendo también como creemos, pues que lógicamente así sea y que lo disfrutemos. Una de las cosas que más me gusta de venir aquí a comentar las noticias de nuestro equipo con ánimo, con gana, con entusiasmo, es por otra parte dejar a veces la pasión de lado y ser moderado, en el sentido de que en el futuro nunca sabes la evolución que puede llevar un jugador, y si te demarcas mucho hacia un lado o hacia otro, atizando o elogiando en exceso a un jugador, a mí me parece que esto me pasó con Vinicius, aunque al final tengo que reconocer que me ha salido muy bien lo de elogiarle cuando prácticamente todo el mundo le criticaba. Es cierto que a Látigo Serrano, este periodista, le ha salido muy mal y está pagando muy caro el haberse pasado y sobrado a veces con Militao, un jugador, dejadme que os recuerde, del que dijo que es un jugador indigno del Real Madrid. Vergüenza le tenía que dar a este tipo haber dicho eso, porque a día de hoy Militao es un auténtico cerrojo, es la autoridad máxima junto con Alaba en la defensa del Real Madrid. Yo diría incluso
que por delante de Alaba y tiene la proyección que tiene con la edad que tiene. Lo que pasa es que, claro, al pobre de Militao en su momento no le dieron todo lo que se merecía, no le dieron los minutos que debía, porque es que estaba Varane y Ramos por delante, pero en cuanto ha tenido oportunidad, ha revertido la situación y nos ha demostrado a todos que Militao es un defensa imperial y que a día de hoy es innegociable. Y este látigo serrano al final se tiene que comer lo que está diciendo. Por eso yo personalmente, incluso que no soy periodista ni pretendo serlo, soy un aficionado, soy un fanático del Real Madrid. Lógicamente aún así hay veces que tienes que abrir el botón de la moderación y decir, bueno, vamos a pensar que este jugador ahora a lo mejor no está bien, pero en el futuro puede estarlo, antes de darle palos de ninguna manera. Luego tienes casos como el de Hazard, que básicamente te lo dan todo hecho y el que tienes que decir, mira, no debe estar en el Real Madrid y lo dices y punto. Pero claro, este tío es que ya antes de nada ya se lió a dar palos, pues en mi opinión antes de tiempo, y ahora se lo tiene que comer. Es lo que pasa cuando tienes la boca a veces más grande. En fin, me voy a callar, que estoy en YouTube. Y bueno, sabéis que no hace muchos días, recientes fechas, había y saltaba a la palestra de la primicia deportiva que un jugador del Bayern de Múnich, ni más ni menos que Robert Lewandowski, le habría indicado a su agente Pino Zahavi que debería llevarle al Real Madrid o por lo menos considerar como prioritaria cualquier oferta que le pudiera llegar desde el club blanco. Y lógicamente eso duró el día que salió la noticia y 24 horas después, mientras todo el mundo debatía si efectivamente el Real Madrid debería mirar o considerar a un jugador como Robert Lewandowski todavía o no. Bueno, pues resulta que el Bayern de Múnich a todo esto ha respondido, ha hablado y lo ha hecho de la mejor manera que puede hacer un club para convencer a un jugador de que se quede, y es no haciendo referencia a esa noticia, sino elogiando el trabajo que hace y enseñando y mostrando al jugador lo importante que es todavía para ellos. Decía Oliver Kahn, si Robert rinde como lo está haciendo ahora, nada mejor nos puede pasar que tener un jugador así con nosotros a largo plazo. Creo que puede jugar a este nivel unos cuantos años más y marcar muchos goles. Por supuesto, eso es lo que preferimos. Ni siquiera se le ve un poco más lento o no llegar a un balón. Vive al 10.000% para su trabajo. Claro, lógicamente cuando un director deportivo, un presidente, un entrenador, un adjunto, un portavoz, quien sea de tu club, se pronuncia de esta manera al respecto de ti y de tu figura y de lo que aportas al club, lógicamente es la mejor manera para convencerte de que no vayas a ningún otro sitio, que entre la edad que tienes y el estatus que tienes en tu club, es mejor no buscar ninguna aventura por ahí fuera, por mucho que efectivamente ese sea tu sueño. Pero claro, lógicamente esto depende de Robert Lewandowski, y esto que viene del Bayern de Múnich es una manera de decir no. En la medida que podamos, nosotros vamos a retener a Robert Lewandowski porque no queremos, obviamente, que se nos marche, porque para nosotros es una figura muy, muy preciada. Así que veremos a ver qué pasa, pero desde luego el Bayern de Múnich no quiere vender. Para los que, como digo, el cómic de Mbappé quizá no sea suficiente, con suficientes mensajes, muchos de ellos, en mi opinión, filtrados de una manera intencionada, acerca de lo que será su futuro en el Real Madrid, pues todavía pueden disfrutar de la enorme entrevista que le hizo Thierry Henry en Amazon en Francia, precisamente al respecto de su futuro. Y es que el jugador, lógicamente, aparte de todas estas pullas, indirectas, mensajes que se filtraron hace un par de días con el tema de, bueno, la famosa broma de Thierry Henry, con el hasta luego, con el que si hablo español, que tal y cual, luego todavía había una sorpresa más gorda guardada en la mitad del cómic. No, perdón, en la mitad del cómic no, en la mitad de la entrevista. Y era precisamente que Thierry Henry le pregunta por su futuro y la esperada respuesta de Kylian Mbappé no se hizo esperar, lógicamente. ¿Decepcionado con no salir?, le preguntaba Thierry Henry, y respondía Kylian Mbappé: un poco, no es fácil, pasara lo que pasara, iba a jugar en un gran club. La gente me preguntaba si no estaba muy decepcionado y sí, un poco al principio cuando quería irme, pero no estaba jugando en el Nacional, es decir, que decía, de alguna manera da a entender como que seguía jugando en un gran club. Sin embargo, con lo que el madridismo se tiene que quedar aquí es precisamente con el hecho de que quería, como dice al final del párrafo, descubrir otra cosa, y además reconoce que efectivamente se decepcionó cuando se enteró de que se tenía que quedar en París en verano. Es decir, todo, absolutamente todo de lo que fuimos informando precisamente durante el mes de julio cuando estaba en la Eurocopa era cierto. El PSG estaba no tomando una determinación porque ya la tenía con él,
pero sí que estaba ocurriendo algo que luego se hizo plausible en agosto cuando esencialmente no nos hicieron ni maldito caso precisamente con el fichaje del jugador. Pero bueno, gracias a eso, y aunque nos supo mal en ese momento, ahora nos lo vamos a traer gratis y sobre todo le vamos a dar con ellos los morros al Khelaifi, que encima va a ver cómo no le damos ni un duro por él. Pues fijaos que todo de lo que ha ido saliendo del famoso cómic de Mbappé, hemos ido desgranando todo, hemos ido comentando todo lo que podría o todo lo que pudiera sonar o tener algún tipo de eco, de relevancia para el madridismo, de importancia para la familia madridista en cuanto a lo que podría haber mencionado en ese cómic precisamente en referencia a su futuro, que no ha sido desde luego poco, porque si hay algo que ha quedado muy claro en ese cómic es que para Kylian Mbappé el hecho de formar parte del Real Madrid ha sido un sueño que tenía desde niño y desde luego parece que ahora está más cerca que nunca de cumplirlo. Pero por ejemplo, lo que yo no había visto, o en lo que no había reparado, mejor dicho, es que en ese cómic hay una viñeta que efectivamente se volvió viral, no sé si porque de alguna manera lo están promocionando en diferentes entregas, pero esta imagen que estáis viendo aquí, la de Kylian Mbappé con Florentino Pérez, la de Kylian Mbappé con su madre en la presentación, que por cierto parece no muy feliz, es la que decora una de las entradas del cómic. Es decir, que de un modo o de otro, el cómic ya predice y es premonitorio en el sentido de que Mbappé jugará en el Real Madrid, el mejor día de su vida, y lo decoran precisamente con esto, con esta camiseta del Real Madrid. Ha sido el mejor día de mi vida, explicó la estrella parisina a su padre, Wilfred Mbappé. Bueno, esto se refería al día que vino a visitar Valdebebas, pero en cualquier caso, claro, lo que estamos viendo aquí es básicamente un adelanto de lo que va a ocurrir en el próximo mes de junio, cuando efectivamente se convierta en realidad el sueño de Kylian Mbappé y el sueño, por cierto, también de buena parte de la familia madridista, que es básicamente la presentación de Florentino Pérez, que seguramente protagonizará junto a Kylian Mbappé. Y como digo, esta imagen se ha hecho viral porque todo el mundo se ha vuelto loco y efectivamente viene recogida en el cómic y efectivamente es, en mi opinión, la imagen con la que nos tenemos que quedar el madridismo, de que no va a haber ningún problema para que Mbappé venga a jugar al Real Madrid, porque ya incluso el propio cómic de su biografía autorizada lo está diciendo. Y toca hablar lógicamente de finanzas. ¿Por qué? ¿Por qué ahora tenemos que hablar de dinero? Muy sencillo, porque frente al Inter es cierto que la máxima prioridad del Real Madrid es clasificarse como primero para evitar a uno de los rivales más duros de Europa, probablemente otro primero de grupo, que podrían ser París, Saint-Germain, Bayern de Múnich, tal y cual, y sobre todo por poder jugar la vuelta en el Bernabéu de la próxima ronda ya eliminatoria. Pero es que además de eso, hay otro incentivo en el que el Real Madrid también debería pensar, porque nos viene increíble. De hecho, ya lo estamos disfrutando gracias a las 4 victorias que hemos tenido, con la correspondiente compensación económica de 3 millones de euros por cada una de ellas, es decir, ya son 12 embolsados, pero es que otra victoria más sería añadir 3 millones adicionales, que harían un total de 15, más los 9,5 millones que da la UEFA por clasificarte para octavos de Champions, lo cual haría un montante de 25 millones de euros. Una auténtica pasada, una auténtica maravilla, precisamente en un año en el que lógicamente no solo hemos demostrado tener unas finanzas muy robustas y sólidas, sino que poco a poco seguimos sumando y sumando y sumando, y lógicamente haciendo la caja y el tesoro más fuerte todavía del Real Madrid para, de cara al año que viene, si tienes que planificar, si tienes que fichar, si tienes que hacer lo que sea, ahí lo tienes, ¿me entendéis? Así que bueno, pues a partir de ahí esperemos que precisamente esa victoria del Inter nos permita sumar otros 3 millones más los 9 adicionales por habernos clasificado para la siguiente ronda de la Champions, y por supuesto seguir robusteciendo un poco más nuestras finanzas, que desde luego nunca está de más. Comenta hoy Manu de Juan en Diario AS que el Real Madrid, a la hora de fichar a Haaland, cuenta con un pequeño adelanto, una pequeña ventaja, una pequeña anticipación con respecto a los demás equipos, o que los demás equipos no tienen sobre el Real Madrid. Y es precisamente que tras las declaraciones que cayeron, la verdad es que como una auténtica bomba, de Watzke, reconociendo que efectivamente Erling Haaland no tiene esa famosa cláusula de rescisión de 75 millones en su contrato, según Manu de Juan, esto es algo que beneficia al Real Madrid. ¿Por qué? Porque ahora toca negociar, es decir, no toca solo pagar el precio de la cláusula, sino que, teniendo en cuenta los grandes números que Erling Haaland ha llevado a cabo en el Borussia de Dortmund, evidentemente el equipo alemán
con esta no cláusula va a pretender mucho más dinero. Y dice Manu de Juan, esto es una opinión suya, que el Real Madrid cuenta con esa ventaja precisamente por la excelente relación que le une con el Dortmund. Mirad, yo personalmente os voy a dar mi opinión, que va un poco en sentido contrario. Lo primero, que el hecho de que no haya cláusula no necesariamente le da una ventaja al Real Madrid porque tenga buena relación con el Dortmund. Le puede dar buena ventaja en el hecho de que el Real Madrid tiene unas finanzas muy robustas y que le puede permitir hacer una oferta más grande que el resto, ¿vale? Pero lo de la relación con el Borussia, hombre, es cierto que tenemos buena relación, pero con lo que se está cociendo con Reinier, me parece a mí que esto va a salir un poco trastocado. Número 1. Número 2, el hecho de que el Real Madrid haya visto cómo efectivamente, volviendo al tema de Reinier, la cesión no ha ido por donde esperaba y efectivamente el jugador se está devaluando a pasos agigantados, no creo que precisamente sea esa la vía que vaya a utilizar el Real Madrid para intentar un acercamiento a Haaland, sino que en cualquier caso el Real Madrid, como con cualquier otro club, pondrá una oferta sobre la mesa y si al Dortmund le interesa bien y si no también. Pero el problema es que aquí, cuando ya vamos a campo abierto, a aguas abiertas, el City, el Chelsea, son equipos que precisamente no cuentan con pocos recursos, sino que incluso le podrían ensombrecer al Real Madrid, que como sabéis, con la política de Florentino no va a tirar la casa por la ventana. Así que no estoy del todo de acuerdo con Manu Juan, pero en cualquier caso, si dicen, como comentaba Mario Cortegana, que Haaland ya ha elegido jugar al Real Madrid, pues hombre, siempre habrá una pequeña ventaja en base al deseo del jugador, pero no tanto a la relación con el Dortmund. Y luego, claro, lógicamente siempre hay periodistas crueles que pase lo que pase siempre van a dejar determinadas frases para el recuerdo, pero no siempre en sentido positivo del madridismo. Y es que decía Jesús Gallego precisamente en Carrusel Deportivo que hoy nadie echa de menos a Sergio Ramos. Vamos a ver. Vamos a poner un poco las cosas en su sitio porque al final se tienden a malinterpretar determinadas situaciones que en mi opinión no son del nada justas, no son para nada justas y desde luego no representan en ningún motivo y de ninguna manera lo que el madridismo piensa. Vamos a ver, es cierto que el Real Madrid ha tenido mucha suerte con los dos jugadores que actualmente vinieron a reemplazar no solo a Sergio Ramos sino también a Rafa Varane. Creo que no miento si digo que efectivamente Militao y Alaba están haciendo un trabajo fantástico que lógicamente nos encanta a todos, pero que nadie eche de menos a Sergio Ramos cuando el otro día en su debut con el Paris Saint-Germain, buena parte, por no decir la mitad del vestuario, le dejó comentarios en sus redes sociales, probablemente le mandaron mensajes personales también, pues hombre, me parece demasiado exagerado. La gente echa de menos a Sergio Ramos en el sentido personal y de representación de la historia de una etapa madridista que probablemente no se vuelva a repetir jamás. O sea, Sergio Ramos ha sido el último gran capitán del Real Madrid y eso lógicamente nadie lo va a echar de menos. Mejor dicho, nadie lo va a olvidar y lógicamente en ese sentido sí que siempre estaremos agradecidos y echaremos de menos a Sergio Ramos. Sí que me parece aquí que las palabras de Jesús Gallego son totalmente fuera de contexto y en mi opinión, aunque no llegan al punto de la infamia, pero sí que hablan con cierto poco respeto o bastante poco respetuosas con respecto al jugador o al exjugador, al excapitán del Real Madrid. Aunque esto es algo que ya había escuchado en anteriores ocasiones, lo cierto es que la noticia de Miguel Serrano, que por cierto sale hoy en OK Diario, acerca de que el Manchester United sigue insistiendo y sigue dando la tabarra con fichar a Fede Valverde para sustituir a Paul Pogba, lógicamente no es algo que a los madridistas nos vaya a hacer mucha gracia, precisamente porque, hombre, Fede Valverde es un jugador que a pesar de no haberse hecho todavía con la titularidad porque el puesto en el centro del campo del Real Madrid está hipercotizado, lo cierto es que entendemos que Fede Valverde, al igual que Camavinga, puede ser un auténtico filón para el futuro y que precisamente por eso no podemos dejar pasar la oportunidad de que efectivamente se convierta en uno de los pilares del próximo centro del campo del Real Madrid. Pero lo cierto es que parece que Pogba sí que tiene muchas papeletas de abandonar el Manchester United y en base a eso lógicamente ellos quieren un reemplazo de garantías que les sirva lógicamente para la próxima década y esa próxima década podría estar copada precisamente con un Fede Valverde que sería un pilar fundamental del nuevo proyecto del United que recién acaba de arrancar. Yo personalmente me pasa un poco como cuando muestran interés por Vinicius o por Benzema. Son jugadores que para mí han llegado a tocar la cima en el sentido de que profesionalmente ellos siempre soñaron y desearon jugar en el Real Madrid, lo que prácticamente inhabilita a cualquier otro club que puedan tener ni siquiera una sola opción
como para ficharles, ¿me entendéis? Entonces, bueno, pues a partir de aquí yo personalmente creo que no va a ser posible y que ya tendrían que poner un auténtico pastizal para quitarnos a Fede Valverde. No lo sé, estoy hablando de 70, 80 millones o cosas por el estilo. Es cierto que para ellos reemplazar a Paul Pogba va a ser difícil porque ha estado muchos años allí, pero en cualquier caso, claro, es que Fede Valverde es una joya en bruto, así que bueno, veremos a ver qué hace el Real Madrid, pero a mí me da que ni el Real Madrid ni el Fede Valverde están con ganas de reemplazar a Pogba. Al hilo de lo que comentaba Jesús Gallego de que en el Real Madrid ya nadie echa de menos a Sergio Ramos, pues hombre, por la misma regla de tres, Rafa Varane seguramente, como dicen aquí en OK Diario, se estará arrepintiendo de su larga travesía en el desierto, viendo cómo además David Alaba y Militao triunfan en el Real Madrid. Y es que el jugador, como ya sabéis, se ha lesionado recientemente y bueno, pues no va a estar próximamente con el United, por lo menos en los próximos encuentros. Y esto lógicamente desespera no solo al propio jugador, sino también a una afición del United que tenía muchas esperanzas, no solo con él, sino de hecho con el resto del equipo, con que él junto a Harry Maguire formaran pues una pareja de centrales brutal y cosas de este tipo, ¿no? Bueno, pues parece que efectivamente esto no va a ser así y no va a ocurrir así. Y lo cierto es que si pudiéramos entrar y vislumbrar lo que se cueza ahora mismo dentro de la mente de Rafa Varane, efectivamente puede que haya algo de mal sabor de boca al elegir o haber elegido un proyecto que era arriesgado, teniendo en cuenta que Rafa Varane ya tenía una categoría en el Real Madrid muy grande, que ya había ganado muchos títulos y que de alguna manera marchaba a lo desconocido, porque al fin y al cabo el proyecto del United venía a ser un poco ilusionante, pero también incierto. Así que bueno, pues sí, puede que, como Hugo Carrasco señala en este artículo de OK Diario, Rafa Varane esté ciertamente deprimido, ciertamente hastiado, ciertamente confundido porque no le está yendo todo como él creo que le debería de ir, pero bueno, que tenga paciencia porque al fin y al cabo es un paso del que no hay marcha atrás, tiene que quedarse en el United y lógicamente como ex madridista tiene la obligación lógicamente de quedar bien y dejar el pabellón bien alto. Así que nosotros le animamos a que así sea y ojalá que así se produzca. Y precisamente al hilo del precio que el Real Madrid habría colocado a Eden Hazard para deshacerse de él en este mercado de invierno, no deshacerse de él porque suena un tanto peyorativo para el jugador, pero sí para que puedan separar caminos de la manera más formal posible, bueno, pues comenta Daily Mirror que el West Ham de David Moyes quiere al jugador belga en sus filas a partir del mes de enero y que efectivamente planean ofrecer 30 millones de euros por el jugador, lo cual lógicamente tiene bastante sentido. Comenta luego por aquí que el Real Madrid todavía esperaría recibir entre 45 y 50, pero como os he comentado antes, parece que la realidad dentro del club es precisamente orientarse hacia un precio de mercado que pueda oscilar entre los 25 o 30 millones, un precio mucho más realista en definitiva que los 45 o 50. Hombre, a mí si me preguntáis, evidentemente yo preferiría que el Real Madrid peleara por sacar todo lo posible, incluso hasta los 35 o 40 millones, pero eso es prácticamente inconcebible para un jugador que es que no ha aportado prácticamente nada al equipo en 3 años y que lógicamente va fuera de forma, fuera de peso, fuera de dinámica de jugador top profesional y lógicamente tenemos que entender que no puede ir con la categoría o con el rol de un jugador que ahora mismo está en el mejor momento, que está on fire, que puedes pagar por él o pedir por él 50, 60 kilos. No, simplemente no puedes porque encima es un jugador que ya va llegando a pasar la treintena y evidentemente no es un chaval joven y poco más o menos te va a poder devengar. Así que bueno, pues no es una maravilla, pero es lo que hay y yo creo que de hecho va a ser la mejor salida para todos, el hecho de que Eden Hazard se marche y que podamos por fin, pues de alguna manera o de una manera o de otra, separar caminos y bueno, pues ya reconocer, asumir que ha sido un fracaso y pasar página y nada más.